Bien, vamos a continuar con la programación de nuestra máquina de estados en VHDLs para poder controlar un motor a pasos. Vamos a abrir nuestro programa, que es precisamente el IC Project. Ya saben que ese es el que estamos trabajando en este momento, y de hecho ya lo tengo capturado. Es cuestión nada más de que lo volvamos a trabajar o que les vaya diciendo qué es lo que estamos haciendo. Obviamente ya saben ustedes que se tiene que generar primero un proyecto. Ya después que se genera el proyecto, se tendría que agregar el archivo .bhd, ¿sí? Una vez que se agrega el archivo bhd, ya después se va generando la implementación del archivo ucf, precisamente para redireccionar con respecto a los elementos que tenemos en la tarjeta BASIS 2. Entonces vamos a analizar un poquito qué es lo que se hizo o qué es lo que se programó. Insisto, hice esto porque el programa en esta ocasión es un poco más extenso y me llevaría mucho más tiempo hacer la escritura. Por lo tanto, preferí mejor capturarlo desde un principio y mostrarles cómo se está trabajando. Recuerden que cuando agregan un archivo VHD o VHDL, aparecen muchos elementos comentados en color verde. Yo se los quité precisamente para compactar un poquito la extensión del programa y que se pueda entender de forma más clara. Observen entonces que primero de la línea 5 a la línea 9 tenemos la definición de la entidad, y esa entidad lo que está haciendo es declarar dos puertos de entrada, uno que llamamos CLK y otro que llamamos SEC, ¿sí? Después tenemos la salida, que precisamente es un vector de tipo std logic, y tanto sec, que va de 1 a 0, como Q, que son de 3 a 0, los vamos a utilizar en modo de vector. ¿Por qué? Porque recuerden que sec son 2 bits, que son en los que seleccionan cuál es el valor de entrada que me va a generar el tipo de paso que yo necesito en mi motor. Recuerden que el 00 es para stop, la entrada 01 es para generar un paso de un bit, el 2 binario, el 10, es para generar el paso de 2 bits, y finalmente el 11, que sería el 3, sería para generar el medio paso en el motor. Bien, ahora lo que vamos a realizar, una vez que ya se definió la entidad, pues ya es armar la arquitectura como tal. Y pueden observar ustedes que estamos trabajando aquí con un tipo de dato que generamos con un nombre estado y que va a tener una colección de datos desde D1 hasta D8, tal cual lo vimos en el ejemplo que estábamos trabajando. Y a diferencia de lo que vimos en las diapositivas anteriores, en donde en una sola línea se definían los dos arreglos, a lo mejor lo hice por separado para que ustedes logren comprender que lo que se está haciendo con estado actual y estado siguiente, armando dos señales, precisamente es generar dos puertos virtuales independientes para poder implementar dos colecciones de datos que van desde D1 hasta D8. Entonces, lo pueden dejar así como está, o lo pueden escribir como una sola línea, como lo vimos en la diapositiva cuando explicamos la máquina de estados que estamos trabajando. Bien, entonces empezamos precisamente el proceso. Después, ya que empezamos el proceso, empezamos el case, y recuerden que por cada uno de los estados, que en este caso son 8, debemos tener 8 whens. Entonces aquí, como pues sí coincide desde la numeración de 1 hasta el del 8, pues pueden observar que precisamente están los 8 when. Solo que en vez de estarlo trabajando en el formato como viene en la diapositiva, esta primera parte sí está igual, es decir, en cuanto entramos a uno de los estados, de forma inmediata asignamos el valor de la salida, como está aquí puesto, pero la única diferencia es precisamente que en el if esa línea está a una línea abajo. Lo único que estoy haciendo es colocarlo de manera seguida, dado que solamente por cada if y else if tenemos una sola instrucción o una sola asignación. Entonces se me hizo más fácil de entender o más pertinente poder manejar todo este if y su consecuencia con el then en una sola línea, y después, si sec es 01, bueno, entonces estado siguiente va a ser de 3, y después si sec
es 1, 0, el estado siguiente es de 0, y acuérdense que el último valor, aunque no se evalúa de manera implícita, como ya se evaluó el 0, 0, el 0, 1 y el 1, 0, el único que nos falta evaluar y que es el posible estado que va a estar presente en la entrada, pues obviamente es el 1, 1. Entonces, cuando eso ocurre, pues ya tenemos aquí la asignación a estado siguiente igual a D2. Terminamos este if y entonces esta parte desde la línea 22 hasta la línea 27 correspondería al manejo de cuando nos encontramos en el estado de 1, llega una transición o llega un pulso de reloj y me va redirigiendo al siguiente estado. Lo mismo va a suceder precisamente con D2, lo mismo va a ocurrir con D3 y así hasta llegar al D8. Finalmente ya terminamos el case, se termina el proceso, el de la máquina de estados propiamente, y tenemos que generar ahora un proceso sincronizador o de sincronía, como le quieran ustedes llamar. En ese proceso de sincronía, entonces, lo que se hace es detectar el pulso o el flanco de subida de la señal CLK. Recuerden que esta función Raising Edge la pueden sustituir por una evaluación entre paréntesis después del if de un evento con una sentencia event, y además comprobar si el pulso actual CLK está en un valor 1 o está en un valor 0. Pero precisamente para no escribir todo eso, a mí me gusta más usar Raising Edge, o en caso que quieran detectar un flanco de bajada, tendrían que utilizar un Falling Edge. Y igual aquí estamos asignando el estado siguiente al estado actual, lo que automáticamente va a hacer que esta estructura case vuelva a modificar sus valores, pero solamente se va a ver sus efectos hasta que nuevamente se genere un pulso de reloj, y con esto terminaría la programación de la máquina de estados. Bien, entonces lo que nos falta precisamente es hacer la síntesis de esto. Entonces vamos a hacer los procedimientos, a ver si no hay algún problema. De hecho, ahorita acabo de ver, me voy a subir un poquito aquí en los comandos que se generaron. Observen cómo se decodificó. Ya se decodificó una máquina de estados finito, así se abrevia, máquina de estados finitos, como FSM. Y el D1 se codificó como un 00, un D2 como un 001 y así hasta que llegamos al D8, que es 111. Si hubiésemos tenido un D9, entonces esta codificación aumenta en un bit, porque para representar 9 estados necesitaré yo 4 bits forzosamente. Entonces eso era lo que les decía, cómo se implementa de manera interna en el FPGA. Bueno, en la síntesis, que posteriormente va a ir a parar al FPGA. Vamos a hacer el siguiente proceso, que es la implementación del diseño, a ver si no hay algún error. Parece que todo va en orden, no se ve ningún problema y listo, ya se completó de manera satisfactoria. Y vamos a generar el archivo de programa. Si quisiéramos ver cómo lo hizo por dentro, recuerden que podemos entrar a síntesis y ver cualquiera de los dos esquemáticos, ya sea el RTL o el otro que dice en la vista tecnológica, vamos a llamarle así. Y vamos a ver el primero, damos doble clic, elijo la segunda opción y vamos a ver qué nos muestra. Nos muestra precisamente nuestra caja negra, en donde tenemos una entrada de 2 bits, un reloj y una salida de 4 bits. Le damos doble clic, voy a hacer con este botón un zoom, y entonces observen que tiene algunos elementos, pero aquí ya lo modela de forma automática como una máquina de estados finito. Observen que en ningún momento le dijimos en el programa que lo implemente como una máquina de estados finito, pero quiero suponer que él detecta precisamente que cuando trabajamos con type y casos y pulsos y sincronía, pues automáticamente lo modela desde ese punto de vista. Recuerden que lo que estamos haciendo con VHDL es describir hardware. Y observen algo muy importante antes de entrar aquí a esta parte. Observen que a lo largo de mi programa en ningún momento hice la programación de una ecuación booleana, como esperaríamos en un sistema combinatorio, sino que VHDL, recuerden que es un programa, un lenguaje de programación, pero que sirve para describir hardware.
Entonces, como tal, yo puedo describir qué es lo que quiero que haga y el programa, en este caso IC Project, se encarga de implementar a nivel ya de sistemas digitales lo que yo le acabo de indicar que tiene que hacer mi circuito. Eso es una de las ventajas principales de trabajar con VHDL, que no tengo que hacer todo el proceso de diseño y después sacar las tablas de verdad y luego reducir esas tablas de verdad con mapas de Karnaugh y después implementarlo. No, yo solamente le estoy diciendo quiero que el circuito haga esto, esto y esto y esto, y pues ahora sí que el programa se hace bolas para poder implementar lo que yo le estoy pidiendo. Entonces vamos a darle doble clic. Aquí acuérdense, estaba yo en el archivo VHDL. Aquí puedo cambiarme a lo que estábamos viendo en este momento y voy a darle doble clic. Ahí pueden ver que hay más cosas. Conforme vamos avanzando y haciéndole clic, observen que vamos obteniendo más y más cosas, ¿no? Es decir, la máquina de estados es todo lo que está aquí adentro. Y después puedo ir haciendo doble clic en cada uno de los cuadritos para que vean ustedes todo lo que contiene cada uno de ellos. Entonces, observen que, pues, qué maravilla es este tipo de programas que hace muchas cosas por nosotros. Lo que tenemos que hacer es aprender a programar en VHDL. Este sería el esquema de lo que se está generando. Ya si queremos ver el otro, que es la otra vista que tenemos de lo que estamos programando, pues damos doble clic, igual seleccionamos la segunda opción, decimos OK, nos muestra igual la caja negra primero y conforme vamos avanzando nos va diciendo cada uno de los LUTs que vienen allá internamente, cuál es el diagrama interno, cuál es la ecuación, cuál es la tabla de verdad y cuál sería el mapa de Carnot correspondiente. Y así por cada uno de ellos podemos ir viendo todo lo que tiene internamente cada uno de los LUTs. Los LUTs, acuérdense que son los elementos de trabajo de un FPGA de manera interna, ¿sí? Entonces tenemos tanto LUTs como flip-flops. A ver, déjenme hago un zoom. Observen, y les dije algo en la primera parte de esta serie de videos, que típicamente los flip-flops que tienen los dispositivos programables, ya sean PLDs o FPGAs, normalmente son tipo flip-flops de tipo D, precisamente porque son los más fáciles de trabajar, porque su tabla de verdad es más sencilla de interpretar y de implementar, ¿sí? Entonces, bueno, ya tenemos toda esta parte. Ahora lo que nos hace falta precisamente es redireccionar o redireccionar todos los puertos de entrada y de salida, en este caso a la tarjeta BASIS 2, que es la que vamos a estar trabajando. Entonces, para poder hacer ese redireccionamiento tendremos que acordarnos precisamente de cómo está las direcciones de cada elemento que vamos a utilizar de nuestra tarjeta BASIS 2. Insisto, vamos a trabajar con la BASIS 2, pero después vamos a hacer la simulación para que vean ustedes cómo comprobar el funcionamiento en caso que no tengan una tarjeta de este tipo. Entonces, lo que vamos a utilizar va a ser como elementos de salida. Vamos a utilizar los LEDs del D4, que es el que está aquí, hasta el D7. Observen que en la parte inferior tienen las direcciones correspondientes, es decir, N5, N4, P4 y G1. Deben ser cuidadosos en que siempre el elemento de más a la derecha sea el bit menos significativo del arreglo que vamos a redireccionar hacia estos LEDs. En el caso de los bits que tienen que ver con la dirección o el tipo de paso, perdón, vamos a utilizar tanto este switch, que es el switch 0, y el switch 1, que sus direcciones son P11 y L3. Y aparte de eso necesitamos el pulso de reloj. Recuerden que el pulso de reloj, esta tarjeta BASIS 2 tiene dos fuentes de reloj. Un primer pulso o un primer reloj, perdón, es el reloj maestro, que es de 50 MHz por default, que lo podríamos bajar a 25 o subir a 100 MHz, pero por default está en 50 MHz. Pero si trabajáramos con ese reloj, tendríamos que incorporar un nuevo elemento a nuestra programación para hacer un divisor de frecuencia y hacer que la velocidad de ese oscilador baje lo suficiente como para que podamos observar cómo están haciendo los cambios los LEDs. Afortunadamente la tarjeta BASIS 2 tiene un reloj secundario
basado en un arreglo RC junto con una compuerta NOT de tipo Smith-Traeger, precisamente para dar un pulso aproximadamente de 1 segundo. Entonces, como tal, vamos a trabajar con el RCCLK que estamos viendo aquí, y vamos a utilizar la dirección C8 para hacer el direccionamiento. Bien, ahora habiendo dicho esto, vámonos nuevamente a nuestro programa. Recuerden que tenemos que agregar un archivo .ucf. Recuerden que tenemos que hacer ya sea para agregar el VHDL o el UCF, siempre hacer un clic derecho y agregar nueva fuente y elegir precisamente el tipo de archivo que vamos a agregar al proyecto. Aquí ya está hecho, hecho el UCF precisamente, y pueden observar aquí cómo está direccionándose las rutas o los puertos hacia cada uno de los elementos de la tarjeta BASIS 2. El CLK está precisamente al C8, que es el reloj de 1 Hz más o menos. Después tenemos las dos entradas SEC0 y SEC1 que forman el vector SEC, precisamente es de 2 bits. SEC0 lo pongo en P11, es decir, el que está más a la derecha tiene que estar asociado con el bit menos significativo del arreglo en cuestión. Y después tenemos el L3. Y finalmente, para las salidas de los LEDs, que es donde vamos a ver cómo se van generando las secuencias de bits, recuerden que teníamos el N5, que era el LED que está más a la derecha de los 4 que vamos a utilizar y que debe estar asociado al bit menos significativo. Y así hasta el Q3. Bien, entonces, pues obviamente una vez que se hace esto, y ya de hecho ya estaba, ya vimos que tenemos los 3 palomitas, lo que sigue sería implementarlo en nuestra tarjeta BASIS 2, que es precisamente lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, para poder hacer la programación, recuerden que debemos entrar a nuestro programa Adept, que es el de la tarjeta, para poder bajar el programa a nuestro FPGA o a nuestra tarjeta. Aquí ya está conectada la BASIS 2. Vamos a buscar el archivo que ya está aquí, que es el motor a pasos. Damos clic en el archivo .bit, le decimos que sí. Recuerden, eso solamente son advertencias y ya vamos a hacer la programación. En este momento le voy a dar clic en el botón sí. Voy a cambiar la vista para que vean cómo va a funcionar y vamos a hacer la programación correspondiente. Entonces observen que ya hay algún cambio ahí. Vamos a empezar. Los bits o los elementos que estoy utilizando para precisamente trabajar la máquina de estados son estos 2 bits que estamos viendo en este punto. Entonces voy a bajar esos 2 switches y observen que efectivamente cuando la entrada es 00 de acuerdo a nuestra máquina de estados, pues el estado debe permanecer constante, es decir, nos quedamos en el mismo estado, lo que implicaría un estado de stop en nuestro sistema, ¿no? Ahora, si yo subo el primero de ellos, es decir, que mi entrada fuera 0,1, perdón, lo que estaríamos trabajando sería la secuencia de un solo bit. Y si observan, precisamente sí está generándose y de hecho nada más está activo un bit y se está recorriendo el movimiento. Esos bits lo que hacen o lo que harían es estar conectados a una etapa de potencia para el motor a pasos para ir activando las bobinas de manera secuencial en el motor. Y por cada uno de los bits que estamos enviando se va generando un paso a la vez, ¿sí? Quiere decir que necesitamos varios pasos para completar una circunferencia. La velocidad con la que enviamos precisamente estos pulsos es la velocidad del motor, y también el orden de la secuencia de los bits que estamos mandando implicaría poder cambiar la dirección del motor. Es decir, ahorita estamos viendo que los bits van de este lado, perdón, está yendo de aquí para acá, es decir, de derecha a izquierda en pantalla, pero si quisiéramos que fuera de izquierda a derecha, entonces tendríamos que invertir la secuencia de los bits en el mismo orden, nada más, solo que en vez de que vaya de derecha a izquierda, ponerlos de izquierda a derecha. Ahora bien, el segundo tipo de paso, fíjense, voy a poner 00 y se va a quedar detenido. Tendríamos que subir precisamente el otro bit, que sería este, ¿no?
Y en ese segundo tipo de paso, que es el paso completo, observen que se están activando dos bobinas a la vez de manera secuencial. Lo único que se está haciendo es recorriendo los dos bits hacia la izquierda en este momento. Si ustedes quisieran hacer el giro contrario, en vez de moverlos hacia la izquierda, lo tendrían que hacer hacia la derecha. Y finalmente, ¿qué pasaría si hacemos la entrada 1-1? Observen que ahí se va combinando el paso de un bit con el paso de 2 bits. Va primero un bit, 2 bits, un bit, 2 bits y así, pasando por los 8 estados de la máquina de estados. Entonces, con esto podemos ver que la implementación pues es correcta, la programación de la máquina de estados sí funcionó y pues ya quedó programado en una tarjeta BASIS 2. Pues bien, ya con esto podemos dar por concluida esta práctica respecto a la implementación. Falta la parte de la simulación, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a hacer la simulación.